Miriam Leslie Tewiss nació en la localidad de Steinbach, Canadá, en 1964. Es de ascendencia menonita y también es descendiente directa de uno de los primeros colonos ucranianos. Tras abandonar su comunidad en Steinbach a la edad de 18 años, Tewiss migró a la ciudad de Montreal. Después viviría por un tiempo en Londres y al final se asentaría en la provincia de Winnipeg, donde realizaría sus estudios en estudios cinematográficos dentro de la Universidad de Manitoba. Asimismo, la autora completaría una segunda licenciatura en periodismo en el King's College de Halifax. Sus talentos van desde ser escritora de 8 libros hasta ser actriz de cine. Tewiss también ha sido 3 veces finalista del premio Scotiabank Giller y 2 veces ganadora del premio de Fiction Rogers Writers Trust. Su primera novela, Summer of My Amazing Luck, El verano de mi increíble suerte, escrita en 1996, narra la evolución de la amistad entre 2 madres solteras de un complejo de viviendas sociales de Winnipeg. Tewiss desarrolló la trama de la novela a partir de un documental que estaba preparado para CBC Radio sobre el tema de las madres que viven de la asistencia social. Gracias a este trabajo, la autora fue preseleccionada para la medalla al Humor Stephen Leacock Memorial y el premio McNally Robinson al libro del año. Tewiss ha dedicado gran parte de su obra a explorar sus raíces menonitas. Su único papel como actriz fue en el largometraje Luz Silenciosa del director mexicano Carlos Reigadas, ambientado en una comunidad menonita. En ella, Tewiss interpretó al personaje de Esther, amante del protagonista Johan. La película explora el amorío entre ambos y cómo éste transgrede las leyes de la religión que observa y las prácticas de la comunidad a la que pertenece. En su labor como periodista, Miriam Tewiss ha escrito para CBC's Wiretap, la Canadian Geographic, Gist, The Guardian, The New York Times Magazine, Intelligent Life y Saturday Night. En 1999 ganó la medalla de oro al Humor del National Magazine Award. Es autora de The X Letters, una serie de cartas personales dirigidas al padre de su hijo. Este trabajo fue presentado en This American Life, serie de programas semanales de radio pública y podcast, en un episodio sobre padres desaparecidos. Miriam Tewiss es una de las autoras canadienses más importantes y multipremiadas de su generación. Sus libros abordan con inteligencia y sensibilidad muchos de los debates de la era del Me Too y de Ni Una Menos. Ha ganado varios premios literarios y ha sido 3 veces finalista del premio Scotiabank Giller y 2 veces ganadora del premio de ficción Rogers Writers Trust. Su novela Mujeres, Ellas Hablan, fue adaptada al cine por la directora Sarah Polley, quien en 2023 ganó el Oscar en la categoría de Mejor Guión Adaptado. Por otro lado, nuestra queridísima y siempre cómplice aliada Gabriela Jáuregui es autora del libro de cuentos La memoria de las cosas, así como del volumen de ensayo de poesía Manifiestas, de la novela Feral, entre otros. Es doctora en literatura comparada por la Universidad del Sur de California, editora y cofundadora del colectivo del colectivo editorial Surplus Ediciones en México y presidenta del jurado del premio Aura Estrada para jóvenes escritoras. Es además Gaby Jáuregui, coordinadora del libro Monstra, de la antología Monstra que publicamos en la UNAM. La lucha de las mujeres no es un tema menor, tampoco una moda. Es una necesidad real que aspira a detener o mitigar el embate de un mundo que siempre ha funcionado desde la perspectiva o el poder masculino y patriarcal. Atendamos a las palabras de Miriam y a Gabriela, pues en la reflexión y en la escucha está en la esencia de la verdadera resistencia. Muchísimas gracias, bienvenidas. Un aplauso para nuestras invitadas.
el micrófono. Ay, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Sí, gracias por esa presentación. Nada más un poquito brevemente les cuento, Miriam y yo estaremos conversando en inglés. I'm just going to go through the logistics. Y habrá traducción simultánea al español. Si no tienen su aparatito, chicharito o lo que necesiten, ahora es cuando. Y pues eso, muchas gracias por su paciencia y un agradecimiento muy especial a las personas que están haciendo la traducción simultánea, que es como un acto de como de leer las mentes. I'm thanking the translators for their work. And, yeah. Muchas gracias también a la Filuni por esta invitación. And thank you, Miriam, for joining us here in this wonderful university. Thank you. Thank you for having me. Thank you for coming. Voy a leer una cita precisamente de All My Puny Sorrows, Pequeñas Desgracias sin Importancia. Tengo que decir que este libro, para mí, vamos, no podía realmente mejorarse. Y aquí estás cada vez mejorándote, a pesar de que lo leíste, lo escribiste y luego salió en español. Esa es la razón por la cual lo leí yo en ese orden. Pero bien, regresemos aquí en el libro. El narrador dice: veo por la ventana y se refleja la similaridad entre la escritura y salvar una vida y la falla inevitable de la imaginación de uno y las metas y ambiciones de uno para poder crear un personaje o una vida que valga la pena salvar en la vida, como en la narrativa o cualquier tipo de creación que quiera ser un éxito, tiene que ser noble e inspiradora. Y en ambos libros tu narrativa implica tanto emocionalmente, inclusive físicamente, estoy segura de ello. Y estaba pensando cuáles fueron las implicaciones para ti de escribir sobre el suicidio de tu hermana. También me pregunto cómo podemos tomar aquellas historias que están a nuestro cuidado, y cómo la historia de tu hermana también estaba a tu cuidado, y también estas historias de ellas hablan. Y en algún momento tú hablas y escribes esta narrativa. ¿Cómo es que hablas tú sobre cómo escribir para cuidar de unos, de otros, de nosotros? ¿Cómo poder cuidar la narrativa misma? Es una excelente pregunta. Y es totalmente cierto. Y a mí me encanta la forma en la que tú lo fraseaste. La idea con las historias, nosotros, es una forma de cuidar, de mantener, de tener una intención, de atender. Vamos, esto puede verse también como una gran responsabilidad. Yo probablemente creo que es sumamente útil el no pensar en ello cuando nosotros escribimos. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser demasiado abrumador escribir si lo pensamos así, entonces podríamos llegar a fracasar. Así que nosotros, vamos, yo llegué a esa etapa en mi vida y de mi carrera, de mi llamada carrera o cualquier palabra con la que se pueda definir, y estoy en este momento de mi vida en donde me siento que me estoy alejando, estoy envejeciendo y siento una combinación de futilidad y algo más. No sé exactamente de qué se trata alrededor de el acto mismo de escribir, a pesar de que el acto mismo de escribir es aquello que me salva y el acto de leer es aquello que me salva literalmente. Así que siempre tenemos nosotros este combate constante entre por qué estoy haciendo esto y tengo que hacer esto. Y es aquí donde precisamente viene la idea que tú estás hablando, o sea, el cuidar. Y para mí, cuando falleció mi hermana, ella en el 2010 se quitó la vida y tomé la decisión en ese momento que yo nunca iba a volver a escribir. Era demasiado para mí. O sea, ni siquiera sabía si me iba a poder volver a levantar de la cama, pero el tiempo pasa eventualmente, la vida continúa, y me di cuenta que lo único que podía hacer yo era escribir sobre ella, sobre nuestra relación,
sobre conflict, which is that she, el conflicto so central, desperately wanted to que ella die, desesperadamente so many quería years morir, of había mental sufrido muchos illness, años de enfermedad and mental. I so much Y wanted her to yo not to die. definitivamente So, quería que no muriera. You know, and Pero my sister had always mi been hermana my, siempre había my sido first reader, mi my primer best lectora, friend, mi mejor you know, amiga. my entry into the world. Con ella all of its entré al mundo y todos sus males. Vamos, los libros, claro, los libros. En la comunidad de donde yo vengo consideraban los libros un gran pecado. Así que cuando ella se fue, yo tuve que imaginarla predicando sobre mi hombro y viendo lo que yo estaba escribiendo. Así que esta idea de cuidarla y ejerció una gran presión sobre mí, como tú dices. Vamos, no solo una presión mental, sino también en mi cuerpo. Todos los libros que escribimos requieren de un total esfuerzo. Así es, totalmente de acuerdo. Algunas veces una forma positiva también, pero es una lección. Todo libro es una lección en sí. Claro que sí, efectivamente. Es aquello que está dentro de ti. Puede ser ya sea un peso muerto o un globo, dependiendo del estado de ánimo en el que estés. Así es. Justo siento igual que tú. Exactamente, generalmente es un peso muerto, pero bueno, pues pretendamos que en este caso fue un globo que vuela. Y también preguntaba, tengo 5 preguntas diferentes que quisiera hacerte, sin embargo, quiero decirte que cuando hablamos nosotros de todas estas cosas tan reales que son parte de tu vida, o en el caso de ellas habla no tu vida directamente, pero la vida real de un grupo de mujeres en esa comunidad que tú conociste tan bien, ¿por qué crees? ¿O por qué optaste la ficción para platicar su historia? Vamos, no son exactamente documentos, son novelas, y se les conoce novela. Ese es el nombre. Aquí dice, esto es una novela. Yo creo que es un elemento muy poderoso el no elegir lo que sería la objetividad del periodismo y nada más abrirse a uno la posibilidad de la ficción. Me pregunto, ¿podrías platicarnos un poquito más por qué optaste por una novela para esta historia? Yo no estoy segura. A ver, desde el principio no fue una novela. Así, hay una famosa escritora, no recuerdo el nombre, que dijo el novela es precisamente el formato. Sí, a mí me encanta mucho, me encanta esa descripción de la novela. O sea, es el formato de la novela, la estructura de la novela que mejor se adaptó a mi cerebro en ese momento, o sea, lo que sea que pudiera ser esto, vamos, pero al mismo tiempo, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de Ellas Hablan, sí consideré escribir una no ficción, algo al respecto. Yo no sabía cómo iba a hacerlo, pero hay cierto momento, en cierta edad, que existe la posibilidad de la verdad en la ficción. Tú conoces los hechos y optas por eso. Nosotros como escritoras, vamos, hay algo de arte. Nosotros estamos haciendo arte con la narrativa y espero que así suene arte en la narrativa. Nosotros estamos intentando hacer arte con la narrativa, eso es lo que intentamos, y entonces el tener la libertad que le da a una persona, la escritora, la ficción en la forma de novela, hay cosas que nos permiten incluir comentarios, cierto tono que le damos, escenas que pudiéramos compartir de una forma que probablemente sea más emotiva. Esto no quiere decir que la no ficción o la narrativa que no sea ficción no sea conmovedora o emotiva, no para nada, pero a mí me da la libertad, la novela, de poder inventar cosas. O sea, si creo que esto hace énfasis en la historia, si esto está en servicio de la historia misma y de su estructura, así que crear algo
y pulsarlo, por así llamarlo. Sí, hacerlo más vivo. Y se le añaden elementos para darle más vida, efectivamente. Ahora, hablando sobre ello, nuevamente, no me puedo imaginar cuán difícil. O sea, creo que ya han pasado muchos años y cuando tú tomaste la decisión finalmente de hablar de la vida de tu hermana y de su muerte también, vamos, quitarse la vida a uno es un tabú tan grande y el arte, para hablar del arte mismo y de las posibilidades que nos ofrece el arte, una de las cosas, y hemos hablado de esto precisamente con muchos amigos que han leído tu libro, nosotros lo leímos simultáneamente con un grupo de amigos, y realmente la forma que tú lograste combinar el amor y el humor y el dolor y la desesperación y después nuevamente el humor es impresionante. O sea, yo me reía a carcajadas, de verdad, estaba en el avión también y leyendo a la persona que estaba sentada junto a mí decía, ay, ¿qué le pasa a esta señora? O sea, de verdad, de verdad. En fin, yo estaba pensando para mí, ¿cómo fue para ti el poder darle vida a esto? ¿Cómo decidiste tú la articulación del humor específicamente? O sea, Aya Sabra no es un libro chistoso en algunos momentos. Y las mujeres pueden ser simpáticas y chistosas en algunas situaciones, algunas veces entre ellas, pero no es especialmente chistoso, pero este verdaderamente es muy chistoso. O sea, esto es como encontrar el ritmo, como la música, ¿sí? En donde el humor no es algo consciente, es una reflexión, una manifestación de cómo ve uno al mundo. El mundo es un lugar ridículo, divertidísimo, me hace desesperarme y sonreír a la misma vez. Y me llena de terror, pero también lo absurdo de la vida al ser humano es algo que a mí siempre me ha llamado la atención y específicamente que es cierto, el suicidio y las enfermedades mentales, obviamente. Vamos, si tú ya tienes un adjetivo que puedas ponerle junto a esas dos palabras, no sería que es algo chistoso, pero en la vida, en una vida, en la vida de mi hermana, por ejemplo, y en la mayor parte de las personas, vamos, ella es un ser humano, con todo tipo de estados de ánimos e ideas y sentimientos, y también el humor que ambas compartimos y que ella encontraría en mi trabajo. Al final, mi editor dijo, está ahí, es ahí, es ahí. Mi pregunta más importante es, ¿te gustan las bromas? ¿Te reíste? Van a ser buenísimas, son buenísimas, eso me había ocurrido a mí, pero para mí es muy importante que ella pensara eso, que las bromas eran muy buenas. Yo sabía perfectamente que teniendo a mi hermana sobre mi hombro todo el tiempo que escribí iba a ser importantísimo que fuese así. El humor, la tragedia, etcétera, de alguna manera se entremezclan, no podemos tener uno sin el otro. Tenemos la oscuridad y la luz siempre juntas, todo es parte de una cosa. Yo no sé qué es esa cosa, pero sé que todo es parte de la misma cosa. Realmente fue el tiempo perfecto de estas dos hermanas, los nombres Elf, Swivelhead, los nombres que le diste y esta idea que estabas diciendo tú precisamente. La madre en la novela repite una y otra vez, casi su mantra, es un ser humano. Elfrida es un ser humano. Esta necesidad de confrontar la totalidad de esto con su parte de luz y de oscuridad, y como en algunos casos las instituciones lo muestran. Hay algo en ambos libros que creo yo que podemos decir, hablamos de los cuidados, pero también de la rabia y la resistencia con algún tipo de violencia que viene con las instituciones, a pesar de que en ambos podemos hablar de la expiación. Yo no sé si quisieras hablar un poquito de este tipo de violencia. Claro que sí. Yo te diría
Esto es un tema prevalente siempre en lo que escribo, es el ser humano en contra del sistema y cómo la deshumanización del sistema y en específico la salud mental en particular en Canadá, yo no sé cómo será en México, pero me puedo imaginar, porque creo que es similar en todo el mundo, el estigma vinculado con las enfermedades mentales, la falta de entendimiento, de fondeo, de investigación, la falta de todo, el temor inclusive de abordar las enfermedades mentales que tenemos y también el temor de la posibilidad del suicidio, el tabú del suicidio. Este es un tema del cual nadie quiere hablar por lo general, porque a todo el mundo le asusta pensar que podemos perder la mente, volvernos locos y querer acabar con nuestra vida. Así que es algo que no decimos, pero creo que nuevamente el ser humano y de nuevo el sistema, cuando hablamos nosotros de ellas hablan, esta comunidad fundamentalista religiosa colectiva que está construida sobre las reglas religiosas y la escritura, literalmente, una escritura que fue interpretada literalmente, como ustedes saben, las niñas y las mujeres no aparecen en este tipo de comunidades, son de hombres, no aparecen ni siquiera como seres humanos considerados, así que yo creo que sí, definitivamente es algo que probablemente sea un tema que yo escribiré siempre. Y parecería que las cosas nada más empeoran, no sé realmente, no sé en el resto del mundo, pero yo tengo esta sensación, esta idea que de alguna manera la vida institucional de este tipo de sistemas, estas estructuras, las damos cada vez más por un hecho y se nos olvida de alguna forma cómo nuestra humanidad tiene que también avanzar dentro de los sistemas y no lo hace. Y me encanta la forma también, la forma en la cual yo me puedo relacionar como la mamá en algún momento. Toda esta situación en el libro es tan abrumadora y ella nada más se enfoca en Honduras y en la minería y ella dirige toda su rabia y su indignación contra esto. Yo lo entiendo perfectamente, o sea, cuando todo es tan vago y tú terminas de pronto furioso, enojado y tratando de hacer algo, a pesar de que es un problema que esté lejos de ti, que no tenga nada que ver con su hija, con nada, finalmente es algo de rabia, indignación, impotencia, desvarío, y es una combinación completa de todas las cosas en todos estos personajes. Realmente lo sentí muy profundamente en mí, de muchas formas diferentes. En este libro, en ellas hablan, August es un personaje maravilloso, te enamoras de él, es muy simpático, y yo siento que él aligera un tanto una historia tan intensa como esta, y hay una timeline muy claro en la historia. Cuando yo me volví tu predicadora, Miriam, lo que sucedió es que el movimiento de Me Too en México realmente de alguna manera entró en llamas, por decirlo de alguna manera, en el mundo de la escritura. No fue ni a través de las películas como en los Estados Unidos, sino explotó y hubo un boom en el mundo de la escritura. Esto es muy interesante cuando hablamos nosotros y pensamos en la narrativa y la imaginación de la mujer. Lo que sucedió es que muchas de nosotras, mujeres, escritoras, nos reunimos y de alguna manera teníamos estas reuniones y llevamos a cabo conversatorios. Y cuando salió tu libro, yo estaba en Texas, acaba de publicarse, yo dije, bueno, suena muy interesante, doloroso, intenso, pero cuando lo leí, dije, es que esto es eso. O sea, tú estuviste en nuestras reuniones, de lo que dijimos, parecería que tú fuiste parte de nuestras reuniones, las reuniones de mujeres, nosotros escritoras, cuando discutíamos Me Too, que estamos tratando de entender cómo manejar esto, como las mujeres de tu libro.
y algunos momentos fueron estábamos tan enojados. O sea, la respuesta humana, no la ficcional, es que quieres quemar todo en llamas, matar a todos, no sé, cortárselos o hacer algo así. Pero luego dices, oye, ¿y qué tal ese es mi amigo, mi hermano? Hay un momento en este libro en donde yo creo que tú prácticamente hiciste la pregunta lógica. Claro. Sí. Tu hermana estaría muy orgullosa, por supuesto que sí. Voy a leerles una parte muy interesante, un pasaje muy interesante sobre lo que es el perdón. El perdón, al cual llegamos en forma coercitiva, es realmente un perdón. Y la mentira de pretender perdonar con las palabras perdón el corazón no es todavía un agravio mayor que el no perdonar. Puede haber alguna categoría de perdón que nada más sea de Dios, una categoría que incluye la perpetración de la violencia en los hijos de uno y actuar de manera tan imposible para que un padre perdone, que Dios en su sabiduría sea el único que tenga la responsabilidad de dicho tipo de perdón. ¿Tú crees que Dios le permitiría al padre de una de las niñas violadas tener un poco de odio en su corazón únicamente para poder sobrevivir? Un poco de odio como medio, y así continúas tú. Me encantó el debate, lo amé. O sea, estas todas son mujeres que no pueden escribir, no pueden estudiar la escritura, nada. Y ellas están llevando a cabo estas profundas conversaciones sobre justicia. Y para regresar a la anécdota, nosotros pensábamos también en esto en nuestras discusiones y dije, es que sí, ¿qué vamos a hacer con todo esto? O sea, ¿por qué somos nosotras las que tenemos que elegir entre estos tres hermosísimos dibujos? Entre estos, ¿por qué nosotros tenemos que hacerlo? ¿Por qué somos nosotras? Sí, quedar, invitar, hacer nada, huirte, exactamente. Y todos estos implican algo grande que perder. Yo totalmente respeto a las mujeres y a la gente que opta por irse, que opta por no hacer nada. Vamos, nosotros no podemos tomar esta decisión a nombre de nadie, más que de nosotros mismos. Y la idea de irse y dejar todo lo que quieres atrás, dejarlo, está presente. La idea de apostarlo todo, o sea, sí, es muy difícil, muy difícil. Y esta idea de que ustedes y otros escritores aquí en México, mujeres escritoras, se sienten, discutan, es tan maravilloso. Es una imagen maravillosa que puedo imaginar en mi mente. Me sorprende muchísimo como el acto. Vamos, hay algo más aterrador para muchas personas que la patriarca, vaya, para un patriarca no hay nada más aterrador que muchas mujeres hablando, ¿no es así? Esa es una cosa revolucionaria total cuando la pensamos de esa manera. Claro que sí, para el patriarcado, pero también puede confundirnos mucho, y al hablar, como sucede en tu libro, algunas veces las personas realmente entramos en discusiones, diferencias. ¿Cómo vas a perdonar a esa persona alguna vez? Y otro dice, pero ¿cómo no lo vamos a perdonar? ¿Y qué vamos a hacer con todo esto? O sea, tenemos este dilema que es totalmente imposible. Y al final, en última instancia, realmente, nuevamente, regresar a hacer un alejamiento, verlo de lejos. No es sobre las personas, no es sobre los personajes. En nuestro caso, no es sobre la escritora, ni las conversaciones que tenemos, es sobre la situación estructural que permiten que ese tipo de violencia suceda. En el sistema capitalista de los cuidados de salud o en el sistema patriarcal en el cual todos estamos inmersos. Me encantó la manera en la que tú nos invitas en ambos libros realmente a seguir oscilando de un lado a otro como lectores, como en forma activa, disfrutando, llorando,
conectándonos entre la historia general, por así decirla, y lo que sería la parte subjetiva, dolorosa, hermosa, confundida, chistosa, de las otras pequeñas historias de todos estos personajes. Me pregunto, ¿qué esperas tú hacer con estos libros en el mundo? ¿Qué esperarías? Vaya, lograron mucho para mí, para muchas de las personas que están aquí. Yo creo que yo esperaría que mis libros de alguna manera tuvieran el mismo efecto en lectores que los libros que yo he leído han tenido en mí. Y realmente el efecto es hacer que yo como persona realmente reflexione sobre mi propia vida, sobre mi persona, sobre quién soy, dónde estoy y cómo yo me he convertido en la persona que me convertí y por qué, y como tú dijiste, vinculado precisamente con las estructuras, sistemas de impersonal, la deshumanización. Todas estas estructuras en las cuales vivimos con estas características. No sé, nada más ser parte de esta conversación, tus libros, mis libros y los libros de muchas otras mujeres que están en esta aula nos permiten ser parte de una conversación para poder entender qué es lo que implica el ser humano y por qué estamos donde estamos, cómo llegamos donde llegamos. En ellas hablan cómo pudo haber sucedido esto, o sea, cómo llega uno a una situación como la de ellas hablan. Es tan cierto que la lectura de los libros te salvan. Todo el tiempo me están salvando a mí la lectura de los libros. 1,000,000 de veces lo han hecho y creo que la narrativa, el escribir de alguna manera contribuye a lo que estás diciendo tú precisamente. Y muchas gracias por ello. Como en algún punto, como ya lo dije, este libro realmente me salvó, así que gracias por ello. Voy ahora, si la gente tiene alguna pregunta, ahora es cuando prepararlas. Yo estoy segura que hay muchas preguntas. Antes de las preguntas del público, y una disculpa de hacer este tipo de preguntas, pero esta es una feria del libro, universitarios y universitarias. Hay muchos jóvenes que seguro quieren escribir y que tienen historias muy importantes que contar, historias dolorosas. ¿Cuál sería tu consejo para los jóvenes que están aquí sobre cómo podemos empezar a no temer hablar? Algo que les diría yo es, sean valientes. Toda ocupación conlleva peligros, como lo saben, y el escribir no es diferente. Yo no sé, vamos, escriban la historia que quieran escribir y que tienen que escribir. No tienen que escribir una gran épica ni nada. O sea, mientras ustedes escriban del corazón, no importa lo que escriban porque es suyo. Yo creo que la soledad misma con frecuencia podría parecer ser fútil, pero no lo es porque todos nosotros sabemos. Nos tiene la soledad, pero no es inútil, no es fútil, porque, como dijo ella precisamente, los libros salvan vidas. Sean valientes, les diría. Escriban lo más honesto e inteligente que puedan hacer. Esto me lo dijo hace mucho un editor. Yo le di una obra y me dijo, está muy bien, perfecto, pero llévatelo de regreso y debes de escribir de manera mucho más honesta e inteligente de lo que lo hiciste. Y dije, ya entendí, vaya a ver que no crees que no tardé, pero luego con eso que él me dijo, entendí, tiene razón. Dije, así es, él tiene razón. De manera honesta e inteligente. No hay que escribir como alguien más o adaptado para un mercado, no. Gracias a la Filuni por la invitación. Lo logramos a tiempo.
para Filuni, Puntos Cultura UNAM y Comunidad Cultura UNAM contamos con un programa que es extraordinario y es una gran invitación para la comunidad estudiantil de nuevo ingreso y la que ya está haciendo cursos, desde bachillerato hasta el posgrado. ¿En qué consiste? Que si tú te afilias a Puntos Cultura UNAM y llegas a la Filuni, vas a encontrar el stand de Puntos Cultura UNAM y te va a estar esperando con un vale para libros. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta, porque tus puntos te llevan a la Filuni, pero también te van a regalar y te van a obsequiar libros, que eso es lo que me parece más importante de resaltar. Y lo segundo, que es una acción bellísima, es que vamos a tener un encuentro con jóvenes usuarios del programa Puntos Cultura UNAM y que se han dedicado a intercambiar sus puntos del semestre por libros que otorga Libros UNAM y que los están reseñando. Y este evento, esta actividad se llama el Reseñatón. Y en el Reseñatón vamos a reunir a las y los estudiantes que más reseñan en el programa y sus reseñas las van a leer en vivo. 4 o 3 puntos muy importantes para hablar de los libros, de las nuevas colecciones. Va a estar Vindictas, van a estar toda la colección que tiene que ver con libros para jóvenes dentro de la universidad, y también vamos a contar con el licenciado Vidriera, con las colecciones históricas de la universidad que están reeditando. Entonces eso va a ser muy interesante. Si reseñas el libro, Puntos Cultura UNAM te compensa, te da una recompensa de más puntos para que puedas adquirir más libros, puedas reseñar más libros o puedas asistir a más actividades de Cultura UNAM. Es un programa de afiliación, es un programa de recompensas, es un programa de formación de públicos, es un programa que garantiza el derecho a la cultura de las y los universitarios solo por ser alumnos, solo por ser integrantes de la comunidad estudiantil de la universidad.